Bienvenidos a la segunda clase de Gramática Descriptiva 2. En la clase anterior nos dedicamos a estudiar los grupos gramaticales como la oración y el enunciado. Como les mencionaba, es importante tener muy afianzados los significados de cada grupo gramatical, porque en Gramática Descriptiva 2 nos vamos a dedicar a analizar los tipos y formas de esos grupos, ya no solo sus categorías, sino las categorías mismas en su combinación. Entonces, continuando con los grupos gramaticales, en esta ocasión vamos a estudiar la proposición, la frase y el sintagma. ¿Cuáles son las diferencias entre cada una de ellas? Entonces, primeramente vamos a empezar con la proposición. La proposición vamos a afirmar que en gramática descriptiva es una oración compuesta coordinada. ¿Qué quiere decir eso? Que sus elementos van a tener cierta independencia, pero al unirse van a crear un significado diferente o un significado mayor. Por ejemplo, cada elemento tiene un sentido completo, pero al unirse en una sola proposición va a ser un significado más específico. Un ejemplo podría ser: en el momento adecuado llegaron los aliados. Cada uno de esas estructuras tiene independencia, pero juntas van a generar un nuevo significado. Seguidamente vamos a decir que en lógica, ustedes ya estudiaron elementos de lógica, pues sabrán que en lógica la proposición es el juicio. Y los juicios siempre tienden a ser verificados como verdaderos o falsos. Entonces, es importante que esa es una de las características fundamentales en la proposición, que puede ser verificada como verdadera o falsa. Esto no solo en su aspecto lógico, sino en su aspecto gramatical también, al estudiar los componentes de las oraciones coordinadas. Seguidamente tenemos la frase. La frase es bastante sencilla de identificar porque se refiere a lo arbitrario, convencional, a expresiones acuñadas, todo tipo de dichos o proverbios, siempre que no sean literales. En la mayoría de los casos no lo son. Por ejemplo, de tal palo tal astilla es una frase en el que cada uno de sus elementos pues no se debe interpretar de forma literal, sino que pertenecen a cierto ámbito, a cierta sociedad, y juega un gran papel el aspecto arbitrario del signo. Por último tenemos el sintagma. El sintagma va a ser uno de los elementos esenciales dentro de gramática descriptiva. El sintagma, de forma bastante básica, va a ser esa construcción de ese conjunto de palabras que se van a influenciar una a la otra para generar un significado. Por ejemplo, el sintagma sin embargo significa algo muy específico que ni la palabra embargo ni la palabra sin van a poder representar hasta que ambas se unifiquen. Entonces vamos a decir que son ese grupo de palabras que se influencian entre sí. Seguidamente vamos a estudiar los tipos de sintagmas, pero más que los tipos vamos a estudiar cómo se representan en las oraciones, cómo podemos ubicarlos. Estos no se refieren directamente a los tipos de sintagmas como sintagma nominal, sintagma adjetival, sintagma adverbial, sino se refiere a los elementos que los constituyen para ubicarlos dentro del discurso. Primeramente tenemos el enlace término. Estas son palabras que se utilizan para identificar el tipo de sintagma. Vamos a decir que el sintagma enlace término inicia siempre con una preposición y todas las palabras que le siguen van a ser los términos. La preposición va a ser el enlace. Entonces, en el ejemplo, en la calle, en va a ser el enlace y la calle va a ser el término. Si siguiera la oración y dijera en la calle juegan fútbol, tanto ese juegan fútbol también sería cada una de las palabras un término. Lo importante es ubicar que inicia con una preposición y esa preposición va a ser el enlace. Seguidamente tenemos el sintagma núcleo modificador. Todas las palabras que le anteceden o le siguen a un núcleo, entiéndase a una unidad nominal, van a ser modificadores. En este caso, por ejemplo, las niñas inquietas, las va a ser un modificador, niñas va a ser un núcleo e inquietas va a ser otro modificador. ¿Por qué? Porque tanto inquietas como las modifican al núcleo principal, que es niñas.
Por último, tenemos el sujeto predicado. Este es bastante sencillo, es simplemente identificar como grupos el sujeto y el predicado en la oración. Por ejemplo, Juan estudia matemática. Juan es el sujeto, estudia matemática, el predicado. Ahí no tenemos pierde en sentido de que es un tipo de sintagma sujeto-predicado. Entonces, estos elementos nos sirven más que todo al momento de hacer un análisis morfosintáctico. En el curso anterior nos centrábamos mucho en el análisis morfológico, en la división de los morfemas clase y base, sus desinencias y cuáles eran sus declinaciones. Ahora bien, nos vamos a centrar en un análisis morfosintáctico en donde ya no solo estudiamos las categorías, sino los grupos. En este caso vamos a decir que los sintagmas endocéntricos van a ser solo los de núcleo modificador y los sintagmas exocéntricos los de enlace término y sujeto predicado. Como quien dice, son los más amplios. Entonces, con eso terminamos la diferencia entre oración, frase, sintagma, proposición y enunciado. Haciendo una síntesis de la clase anterior en relación con esta, vamos a decir que la oración es ese conjunto de palabras independientes que tienen sentido y significado de por sí. El enunciado va a ser un grupo de palabras también, sin embargo va a estar supeditado a un contexto. Para comprender completamente el significado de un enunciado tenemos que tener conciencia y conocimiento del contexto en el que se está utilizando. Seguidamente la proposición va a ser un grupo de palabras también coordinada en la que se puede tender a la falsedad o a la verdad de acuerdo a la posición de sus variables. La frase van a ser dichos, van a ser expresiones acuñadas en el aspecto social, en cierto ámbito cultural, ámbito social, que van a expresar un significado que no siempre es literal. Y por último, el sintagma van a ser esos grupos de palabras que cada elemento se va a influenciar entre sí y nos van a servir para hacer análisis morfosintácticos. Las formas de representación de los sintagmas son endocéntricos y exocéntricos, siendo los endocéntricos de núcleo modificador y los exocéntricos de enlace término y sujeto predicado. Pues con eso terminamos la segunda clase de grupos gramaticales. Todos estos temas los pueden encontrar en el manual de gramática descriptiva, en el manual de la Real Academia, donde les recomiendo que vayan junto a estos videos haciendo la lectura de los temas respectivamente.